Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a la materia de metodología de investigación. De acuerdo a su avance programático del día de hoy, nos toca hablar del paradigma empírico. Y de acuerdo al paradigma empírico analítico nos indica que es el paradigma positivo, también llamado cuantitativo empírico analítico racionalista, el cual busca explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías y leyes que por lo regular, pues los fenómenos que debemos identificar de acuerdo a sus causas reales, temporalmente precedentes o simultáneos. ¿Cómo se aplica el método empírico analítico? Este se emplea mediante la observación, se basa en el experimento y la lógica empírica, utilizando para profundizar el estudio de los fenómenos, pudiendo establecer leyes generales a partir de la conexión que existe entre la causa y el efecto. Entre la causa y el efecto podemos hablar que el paradigma positivo postula la existencia de la realidad objetiva, que es posible conocer a través de los métodos cuantitativos, los cuales métodos cuantitativos, como se han venido trabajando y explicando, pues sabemos que son mediante un trabajo experimental de campo, que nos va a permitir explicar esto que se está dando, y asimismo predecir también o prevenir algunos fenómenos similares, generalmente a partir de las experiencias fraccionadas, los cuales debemos de saber que son resultados de esos estudios. ¿Quiénes crearon el método empírico analítico? Esta visión de lógica proviene desde la antigua Grecia y expone el propio Aristóteles, de acuerdo al término empírico derivado del griego, que deriva sobre la prueba y el experimento, en traducciones al español. En la cuestión de la postulatoria empírica analítica, pues nos indica que se caracteriza por el conocimiento objetivo de la realidad, donde los elementos están tratados como cosas, su base, su ideal físico, matemático de la ciencia, y en consecuencia se prescribe un método único. ¿Qué propone el método empírico? Bueno, el método empírico, como su nombre lo dice y le hemos venido hablando, que son cuestiones que se dan mediante la práctica diaria, que uno desconoce y que viene aplicándolas, pero pues dices, bueno, por esta situación hasta que lo comprobamos. El método empírico consiste en observar, en medir y experimentar la realidad que queremos conocer. La observación científica, el proceso más básico y fundamental de una investigación, que consiste en el examen directo de una realidad, una cosa, una conducta, etc. Entonces, mediante ese proceso básico importante que vamos dando y relacionando día a día en cuestiones de la investigación, pues podemos hablar de estas conductas que se van dando mediante esa experiencia, ese ir y venir, ese tema que nosotros nos llama la atención y pensamos que pues no hay un fundamento científico. Hasta que lo empezamos a estudiar, a trabajar, nos damos cuenta que sí existe ese fundamento científico mediante la experimentación, y bueno, nos va a dar un resultado básico, importante, como veníamos aplicándolo hace rato. Nos da una respuesta positiva o negativa. Esta es un resultado importante, ya que lo decía hace rato. Podemos hablar de inicios, el origen, causas, consecuencias, probables soluciones, probables interpretaciones importantes que a la materia en metodología pues nos interesa en cuanto a la situación importante de prevenir. Si hablamos de prevención, si hablamos de antecedentes o de orígenes,
pues nos va a dar una respuesta lógica, concreta e importante que con fundamentos racionales pues vamos a verificar, vamos a comprobar y nos vamos a ir mediante un examen directo de una realidad, de una cosa, del proceso que queremos llevar a cabo mediante esos elementos que son de identificación hasta cierto punto rápida, construyendo esos modelos para predecir lo que les decía y examinar situaciones en conexiones de establecer leyes generales, causas, regulamientos y cierto punto precedentes. ¿Cuáles son las características del método analítico? Bueno, se sustenta en hechos probables y fundamentos racionales, los cuales, pues lo que les decía en la explicación, nos va a permitir verificar de manera empírica, mediante el uso de instrumentos de medición empírica, progresiva y autocorrectiva, donde pues el conocimiento empírico nos permite experimentar olores, sabores, sensaciones, aprender, causar calor extremo, quemaduras, sabor, textura, alimentos, que no conocemos. El caminar es un conocimiento empírico el cual vamos adquiriendo. Bueno, pero ¿quién nos enseña? No, ¿cómo? Uno poco a poco lo va adquiriendo, al igual ustedes van adquiriendo experiencia o deduciendo, ya hasta que lo experimentan, lo analizan, lo trabajan, se dan cuenta cómo se va a ir desenvolviendo y se va a ir dando. Entonces, por eso es importante todo el tiempo la metodología en nuestra carrera, porque nos damos cuenta todo lo que sucede alrededor, lo que se origina, lo que implica, lo que se construye y lo que se va a ir dando. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todas esas situaciones que se dan alrededor de nuestro entorno social, familiar, de amigos, círculo de grupal. Entonces, la metodología, la sociedad, la criminología, la criminalística se vuelven en un aprender extenso y muy particular en cuanto a los temas de desarrollo. Entonces, por eso es muy, muy importante que se vayan conociendo, se vayan verificando, se vayan estudiando mediante esa medición empírica, constructiva, genérica, mediante esa base de esa experimentación lógica, profundización, teorías, leyes que nos van a servir para identificar esas causas reales, temporales, precedentes y simultáneas que hablábamos al inicio del conocimiento empírico analítico, que principalmente nos vamos a abocar en la observación de la experimentación y la lógica empírica, utilizando el estudio de los fenómenos y estableciendo leyes a partir de la conexión que existe entre causa y efecto. Por eso, esa es la metodología, trabajar en cuantitativa y cualitativa, del por qué se da, para qué se da y cuál es su finalidad. Esa es la importancia de la metodología en cuanto a la postura empírica analítica y el desarrollo de estas nuevas teorías que, de acuerdo a lo que a ustedes les interesa estudiar y conocer de la materia, en cuanto a la profesión, pues les va a ser de gran ayuda para su proyecto de tesis, para unas ideas hipotéticas en cuanto a una investigación y sustentar principalmente todos estos temas de interés a la materia. Bien, chicos, pues espero que no haya o exista alguna duda en cuanto al tema del día de hoy. Les agradezco, como siempre, la atención prestada. Si existe alguna duda, no duden en preguntar. Estamos para servirle por el WhatsApp, por el buzón. De antemano les agradezco. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego.